Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, William Marumenaja los bendiga. Vamos a ponernos de pie para dar inicio a este servicio. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, comenzando con el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, Padre, ya entrando a la tarde, Señor, pidiéndote, Padre eterno, que tú te manifiestes, Dios Todopoderoso, en el poder bendito, el poder de la revelación, Señor. Padre eterno, estamos reunidos aquí, Señor, con el único fin, Padre, de escuchar de ti, Señor, conocer el programa de Dios, lo que tú tienes para este día, Padre eterno. Y ahora, Padre, en el nombre de William Marumenaja, yo me pongo en tus manos, Padre, y pido que tu Espíritu Santo se manifieste en poder en esta hora, Señor, en esta tarde, Padre Celestial. En el nombre de William Marumenaja nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, pueden sentarse. Quiero enviar un saludo a los hermanos allá en Venezuela que se han reunido en este día para escuchar la transmisión en vivo de este mensaje en esta hora, y a todas las personas en diferentes partes de México y en cualquier lugar del mundo que estén en esta transmisión. William Marumenaja los bendiga. Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios, porque creo que el Señor Dios Todopoderoso se continúa moviendo entre su pueblo, moviéndose siempre hacia adelante. Ahora, dijo el profeta de Dios que el pueblo de Israel era un pueblo de movimientos constantes. Él tenía que estarse moviendo constantemente, moviéndose hacia adelante conforme la columna de fuego avanzaba. Y dice el profeta de Dios que si a medianoche, hermanos, cuando todos los israelitas estaban dormidos, si la columna de fuego se movía del campamento, era momento de que todos los israelitas despertaran a sus hijos y levantaran las carpas y se movieran siguiendo esa columna de fuego. Amén. La columna de fuego no se está mucho tiempo en un lugar, siempre está avanzando y avanzando. Por eso dice William Marumenaja que en muchas ocasiones, cuando la novia se va de un campamento, entonces llegan los buitres. Pero la novia siempre se encuentra donde está el cuerpo muerto, la palabra fresca de la hora. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Pero tan pronto la novia se alimenta de ese cuerpo muerto y avanza hacia adelante, entonces, dijo el profeta, llegan los buitres. Es un movimiento constante. Dijo el profeta de Dios que debemos entrar a la sinfonía de la palabra. Dijo, entre al espíritu del compositor, dijo, y observe cuando vienen los cambios. Y hermano, este es un tiempo de cambios constantemente. Esa es la razón por la cual debemos mantenernos siempre detrás de esa columna de fuego, donde esa columna de fuego está revelando la palabra de Dios. Ahí tenemos que permanecer todo el tiempo detrás de ella. ¿Por qué? Porque vienen cambios, y si nosotros nos descuidamos tantito, nos perdemos de esos cambios. Y William Marumenaja dijo estas palabras: no avanzar con la columna de fuego cuando la columna de fuego se mueve es regresar a Egipto. No importa cuánto presumieras haber salido de Egipto, en el momento que te detienes y decides no continuar con la columna de fuego, en ese momento la gente está regresando nuevamente a Egipto.
Y eso es la verdad, lo hemos visto a través de los años. Mire, quiero ir a una escritura en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 18. Y dice así la palabra del Señor. Porque quiero traer en esta mañana entrar al tema de lo que es el milenio. Amén. Pero necesitamos empezar a entrar en la palabra, en las escrituras, para poder llegar al tema. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 18, el verso 15, dice así la palabra de Dios. Este es Moisés profetizando. Profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Fíjese, Moisés profetiza, dice, profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo. O sea, un profeta como yo, dice Moisés, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ellos no podían ver la columna de fuego. Ellos no podían ver la columna de fuego hablando, hermanos, porque ellos sentían que iban a morir, que iban a desfallecer. Entonces, Dios toma los labios de Moisés y Moisés comienza a profetizar y les dice, profeta como yo les levantará el Señor Jehová de entre vosotros. Ahora, quiero que capten algo, porque vamos a ir a otra escritura aquí rápidamente. Quiero que capten que cuando Moisés profetizó que vendría un profeta, ahora vinieron muchos profetas. Amén. Vino Jeremías, vino Isaías, vino Zacarías, vino Amós, vino Abdías. Vinieron demasiados profetas, vino Juan Bautista. Pero Moisés, o el Dios de gloria, le hizo la promesa. Hizo la promesa que levantaría un profeta. Él no hizo la promesa que levantaría 100 profetas, sino dijo, yo les levantaré un profeta. Dijo, ustedes no pueden oír a la columna de fuego hablar, entonces les levantaré un profeta. Entonces cuando vino Jesús de Nazaret, en la Biblia los hermanos pensaron y creyeron con todo su corazón que el profeta que Moisés había profetizado que Dios levantaría era Jesús de Nazaret. Y en todas las edades de la iglesia se pensó y se creyó que ese profeta que Dios había prometido levantar era Jesús de Nazaret. Ahora nosotros, cuando comenzamos a entrar al espíritu de revelación, nos dimos cuenta que ese profeta que Moisés profetizó levantar no era Jesús. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué no era Jesús de Nazaret? Por esto, mire. Cuando una profecía aparentemente ya se cumple, ya todo está listo, dicen esto ya se cumplió. Si esa profecía solo se ha cumplido parcialmente, o sea, no del todo, porque la escritura tiene múltiples cumplimientos. Amén, como cuando dice la escritura, cuando Dios llamó a Jesús de Egipto, amén, y dice, esto es para que se cumpla la escritura de Egipto, llamé a mi hijo. Posteriormente, Dios llama a William Marion Branham de Egipto, y ahí la escritura se vuelve a cumplir, de Egipto llamé a mi hijo. Múltiples cumplimientos, pero no estamos hablando, yo no quiero hablar de los múltiples cumplimientos, sino quiero hablar del verdadero cumplimiento de la escritura. Todos creyeron que era Jesús, ese profeta como yo, levantará Jehová de entre vosotros. Pero mire, cuando una profecía aún no se cumple, Dios siendo perfecto, siempre hará a un profeta, a un hombre hablar y colocar la profecía para el futuro. Dios siempre hará eso, siempre. Él no falla en hacerlo. Amén. Él nunca va a fallar en hacerlo. Por ejemplo, mire, cuando todos creían que el profeta como Moisés era Jesús, cuando todos pensaban que ese era Jesús, viene el apóstol Pedro y nos habla unas palabras. Y dice así, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Dice, para que vengan de la presencia de Dios
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él os envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga, que el cielo reciba, dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí la profecía, si usted la capta, dice así: es menester que el cielo tenga a Cristo arriba, que no pueda descender Cristo a la tierra. Es menester que Cristo esté arriba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas acá en la tierra. Amén. Todas las cosas tienen que ser restauradas. Amén. El gran milenio tiene que ser establecido. El gobierno que Dios tenía para el hombre le tiene que ser entregado al hombre, porque el hombre es el Dios de la tierra. Y ese gobierno, ese dominio, Dios quería entregárselo al hombre. Él quería restaurar todas las cosas. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro aquí. Dice, a quien de cierto es menester que el cielo tenga hasta la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. Dice que han sido desde tiempo antiguo. Ahora observe estas palabras de Pedro. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a ese profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí el apóstol Pedro coloca la profecía de Moisés, la avienta al futuro. Cuando se pensaba que este era Jesús de Nazaret, cuando se pensaba que este profeta era Jesús, el apóstol Pedro, todavía en la generación, ya cuando Jesús se había ido al cielo, coloca esa profecía hacia el futuro. Un profeta en los últimos días que vendría restaurando todas las cosas, restaurando toda la palabra, restaurando el Edén, restaurando todo. Hermanos, usted dice, entonces, ¿cuál es ese profeta que Dios profetizó? Bueno, William Marion Branham nos dice en la página 32, el profeta habla de que algún día la iniquidad del amorreo llegará al fin. La iniquidad del amorreo se derramará y entonces vendrá el fin. Y para ese tiempo Moisés había dicho: yo le levantaré un profeta. Yo le levantaré un profeta. Ahora, hay algo extraño con la profecía, hermano. Porque Dios levantó muchos profetas. Pero la profecía dijo: les levantaré un profeta. Dice el profeta William Marion Branham en la página 32 del mensaje El Dios estaba perversa. Pero Dios está esperando que la iniquidad de estos modernos amorreos esté llena. No se preocupen. Él tendrá a su Moisés listo para ese tiempo. Va a haber un éxodo algún día a la tierra prometida. Y va a haber un Moisés que va a venir, el cual llamará fuera y restaurará la fe de los hijos de vuelta a los padres. Va a venir uno de estos días. Seguro la iniquidad del amorreo todavía no está llena, pero va a venir. Dejen que ellos se destruyan. Hermanos, William Marion Branham está diciendo en su generación: la iniquidad del amorreo no está llena, pero algún día se llenará. Y por supuesto, los que conocemos la palabra y el mensaje sabemos que la iniquidad del amorreo no la iba a llenar Billy Graham, no la iba a llenar Oral Roberts, la tenían que llenar ministros de este mismo mensaje al negar al Mesías. Porque la apostasía es algo que niega al Mesías. Y el Mesías nació, amén, allá en Kentucky a las 5 de la mañana, el 6 de diciembre de 1909. El Mesías nació ahí, 3 estrellas se alinearon. Y cuando William Marion Branham se presentó como el Mesías, ellos lo rechazaron. ¿Quiénes? Sus amigos, los ministros del mensaje, lo negaron como Mesías. Eso es la apostasía. Por eso es que la iniquidad del amorreo es llenada por estos ministros del mensaje. Moisés dijo: el Señor levantará un profeta. Y William Branham dice: cuando venga la iniquidad del amorreo, Dios tendrá a su Moisés listo en ese día. Vendrá un profeta que sacará a la novia de las organizaciones del mensaje y los llevará a la montaña
a la montaña Brancan a adorar al Señor, porque Dios es adorado en 7. Entonces, quiero que capte esto, hermano, mire, porque de aquí se basa nuestro pensamiento. Cuando Moisés dijo, el Señor levantará un profeta, la gente pensó que era Jesús. Pedro coloca la profecía para el futuro y no era Jesús. Entonces después nosotros dijimos, este profeta es William Branham. Pero el mismo William Branham toma la profecía y la avienta al futuro. Como lo he predicado sobre Cristo, descendiendo del cielo, poniendo un pie sobre la tierra y otro sobre la mar, y jurando por el que vive que el tiempo no será más. Todos creímos que eso se cumplió en 1963, y William Marion Branham fue arrebatado hacia donde él estaba, y luego esta nube le entrega un libro a William Marion Branham, y desciende William Marion Branham y comienza a predicar los 7 sellos. Pero cuando llega el 7º sello, todo el mundo estaba esperando la revelación del 7º sello, porque la revelación del 7º sello es la profecía de Apocalipsis 17. La revelación del 7º sello es la profecía de Apocalipsis 17. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Juan, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios. William Marion Branham dijo, el misterio de quién es Dios, del misterio de quién es Cristo, del misterio de cómo ese Dios se hizo carne. Este misterio será revelado. Y William Marion Branham desciende en 63 y se para en el púlpito y comienza a predicar los sellos. Y cuando llega a Apocalipsis 17, cuando llega el misterio de Dios, cuando llega el misterio de los 7 truenos, dice, hermanos, esto no puede ser revelado hoy. Esto será revelado allá en el futuro. Esto no puede ser revelado hoy. Entonces, hermano, todo ese movimiento que Cristo bajó el 63, un pie sobre la mar, otro, todo ese movimiento vino a ser una sombra. Entonces Dios toma los labios de William Branham, como tomó los labios de Pedro. Pedro, cuando todos creían que el profeta que Dios iba a enviar era Jesús de Nazaret, Pedro, después de que Jesús se había ido, dice, algún día vendrá un profeta como Moisés. Pedro profetiza, dijo, y él restaurará todas las cosas. Amén, restaura todo, te introduce al milenio, porque el 7º sello es el fin de todas las cosas. Oh, hermano, Pedro coloca esa profecía para el futuro. Y cuando todos pensábamos que William Marion Branham había cumplido la escritura de que bajó Jesús de Nazaret, él subió a la nube, tomó los sellos y vino y los reveló. Cuando pensábamos que ya todo había sucedido así, al llegar al misterio de los 7 sellos que no fueron permitidos escribir a Juan, cuando llegó a eso, a lo que Juan se le prohibió escribir, cuando llegó William Branham a lo que Daniel se le prohibió escribir, dijo el profeta, Daniel y Juan vieron esos truenos, pero se les prohibió escribirlo. Cuando William Branham llegó a eso, dijo, hermanos, yo no sé lo que significan esos truenos. Eso pasó muy rápido y yo no sé, no pude captar lo que decían, pero será revelado en el día que tenga que ser revelado, en la mera venida del Señor, dijo. Ese 7º sello será revelado en la mera venida del Señor, cuando Dios descienda del cielo. Y William Marion Branham, cuando toda la gente pensaba, y los ministros de este mensaje siguen pensando, que ese evento aconteció el 63. Pero en 1964 y 1965, el profeta de Dios dice, amado Dios, dijo, uno de estos días el Hijo de Dios descenderá del cielo y colocará un pie sobre la mar y otro sobre la tierra y jurará que el tiempo no será más. Uno de estos días eso acontecerá. Lo estaba diciendo el 65. William Marion Branham estaba profetizando todavía para el futuro, la venida de Cristo descendiendo a la tierra. Amén. Colocando un pie sobre la tierra. 1965, William Marion Branham dice que esa profecía está para el futuro. Entonces, cuando nosotros vamos pensando que ya conocemos algo, que ya tenemos algo, de repente viene el Señor y nos derriba todo el cuadro. Los judíos pensaban, cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, y nació Isaac, los judíos decían, ya tenemos al hijo que Dios le prometió a Abraham. Pero luego, muchos años después, viene Jesús de Nazaret y se para un hombre, un profeta llamado Pablo, con revelación, y dijo, hermanos,
No era Isaac el hijo que Dios le prometió a Abraham, era Jesús. Oh, era Jesús, era Jesús. Entonces ya se tiene que cambiar la mirada de Isaac hacia Jesús. Pero Dios es un Dios de cambios y continúa cambiando. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, podríamos entrar aquí al renuevo de justicia, al renuevo de Dios, que Dios prometió que tendría un renuevo en la tierra. Dios prometió que habría un hijo, un renuevo. Y esto también, hermanos, por eso es que este tema al que estamos entrando es un tema muy profundo. Tenemos que tratarlo con mucha cautela, tratarlo con mucho temor y temblor. Pero esto es lo que está aconteciendo. Por ejemplo, miren, vamos a hablar, todavía no voy a leer citas, pero vamos a hablar de una profecía. William Marion Branham, a él lo ven regresar sobre un caballo blanco. En primer lugar, hermanos, la palabra caballo no significa algo literal, es un poder. Y ese es el poder de la palabra. Por ejemplo, mire, quizás lo tenga aquí a la mano. Dice William Marion Branham en la página 296 de los sellos, es el cuarto sello. Y aquí vemos la vida y la muerte llegando a la lucha final. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. Dice, ellos ven la cosa llegando a un verdadero reto. Fe de rapto es el reto, dice el profeta. Estos están llegando a un verdadero reto. Cristo está montado en un caballo blanco, ¿verdad? Pero mire lo que William Branham dijo. Cristo está sobre la palabra, completamente blanca y no adulterada desde el principio. Amén. Todo color sería blanco si hubiese metido alguna química. Correcto, dice. Dice, toda iglesia estaría sólida sobre la doctrina apostólica, ¿me entiende? Dice, confirmándola, y no tuvieran la mezcolancia de credos y denominaciones. Ahora el profeta aquí está diciendo que Cristo viene montado sobre la palabra, o sea, el poder sobre quien viene montado Cristo. Hermano Branham dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más, yo tengo que traer un mensaje. Ese poder, ese caballo blanco es la palabra. Y William Marion Branham ya nos dijo qué poder era. Dijo, ellos niegan la eficacia de ella, el poder de la revelación. En los últimos días, William Marion Branham prometió regresar a la tierra. Amén. Sobre un caballo blanco, cabalgando esta vereda una vez más. El profeta dice, en el único lugar escogido por Dios para la oración, dice, oh Señor, ¿veré yo otra época semejante? ¿Habrá otro avivamiento? Y lo dice, solo recuerden, del oeste saldrá un jinete sobre un caballo blanco. Cabalgaremos esta vereda una vez más. El avivamiento de la novia. Amén. Es una obra corta y rápida que rodeará la tierra, donde habrá un jinete sobre un caballo blanco cabalgando esta vereda una vez más. Pero los ejércitos del cielo, los 700 escogidos de Dios, ellos también vienen sobre caballos blancos. ¿Por qué? Porque ellos también están fundados en la revelación de la palabra. Y ahora, hermanos, yo hace tiempo estaba predicando y estaba diciendo cómo es que decíamos, William Marion Branham va a regresar en su cuerpo de carne y va a cabalgar esta vereda una vez más y nosotros andaremos con él. Y eso sonaba muy bonito. Hasta que Dios reveló que William Marion Branham cuando ascendió a lo alto, él tomó el control de los cielos y la tierra como el Dios eterno. Y dijo William Marion Branham, el Dios eterno no pisa esta tierra contaminada otra vez, dijo, hasta que esta tierra sea purificada por fuego santo. Mientras no pise esta tierra, y entonces todo lo que Dios tiene por hacer, dijo, Él tiene una forma de hacer las cosas, lo hará por Amós 3:7. Entonces cuando nosotros decíamos, William Branham vendrá y revelará los 7 truenos. Es lo que le quedó pendiente. Así es que cuando regrese William Branham, revelará los truenos. Estábamos correctos. Hasta cierto punto estábamos correctos. William Marion Branham en persona tenía que descender del cielo
para revelar esos 7 truenos. ¿Saben por qué? Porque el poder más grande es la revelación de la palabra. No milagros, no señales. Esas señales y maravillas que hizo William Branham iban a atraer la atención de los peces pequeños. Pero el tercer jalón, la palabra revelada, con eso atraparás al pez. Entonces el poder más grande que iba a venir sobre la tierra es la revelación de la palabra. Y eso es lo que hace y agita a todo el infierno. El infierno se agita por la revelación de la palabra. Todo el infierno se agita. Le voy a probar algo. Cuando Dios iba a traer, mire, Daniel se hincó y le empezó a pedir a Dios revelación sobre el futuro, sobre lo que iba a pasar en estos últimos días. Entonces el día que Daniel le pide a Dios revelación, Dios, observe esto, envía a Gabriel y le dice: toma la revelación, ve y unge a mi siervo Daniel con esta revelación. Y Daniel y Gabriel se dejó venir el mismo día que Daniel se puso a orar. Pero Daniel ya tenía 21 días orando. Esto es maravilloso, 21, todo el tiempo ahí está. 21 días tenía orando Daniel y no llegaba Gabriel. Pero cuando llegó Gabriel al 21 día, le dijo estas palabras: Daniel, el primer día que te hincaste a orar por revelación sobre el futuro, ese día Dios mandó la respuesta. Pero cuando yo venía con esta revelación de esos 7 truenos, cuando yo venía con estas revelaciones, el rey de Persia, el rey de acá, un montón de demonios, huestes demoníacas de los cielos, se pusieron en mi contra porque no querían, Daniel, que yo te trajera revelación. Todo el infierno está en contra de la revelación de la palabra. Por eso dice la Biblia: y sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Le aman? Todo el infierno estaba en contra de la revelación. Pero ¿qué dijo Gabriel? ¿Qué le dijo Gabriel a Daniel? Pero ¿sabes qué, Daniel? La razón que pude traerte esta revelación es porque vino Miguel, el cual es Cristo. Tuvo que venir Miguel, dijo, y pelear con esos demonios para que yo pudiera llegar a darte la revelación. Por eso el libro de Daniel dice: en los últimos días se levantará Miguel, el gran príncipe. Ese Miguel es Cristo. Amén, descendiendo del cielo en persona. Porque ya Dios sabe que no le puede dar la revelación a otro arcángel. El único que puede enfrentar el infierno mismo es Miguel. Miguel es el único que enfrenta el infierno. Por eso Miguel, William Marion Branham, descendió del cielo con la revelación de los 7 truenos. Él dijo: yo cabalgaré esa vereda una vez más. Y él descendió. Él descendió a la tierra a cabalgar. Entonces cuando William Branham dijo, nosotros decíamos: William Branham viene a predicar los truenos, y cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos predicando los truenos. Ya estábamos hablando sobre 600 promesas de un redentor a los gentiles. Ya estábamos hablando que William Branham era el cordero que derramó sangre por nosotros. Era lo que William Branham venía a predicar. Y porque él dijo: yo cabalgaré esta vereda una vez más. Mensaje en las alas de una paloma blanca como la nieve. Dice así el profeta, página 30. En las alas de una paloma blanca como la nieve. ¿Por qué yo, siendo un anciano y habiendo sufrido toda mi vida, por qué Dios me sanó ahora? Yo creo que cabalgaré esta vereda una vez más. Tengo que traer un mensaje. William Marion Branham iba a traer un mensaje. ¿Quién lo iba a hacer? William Marion Branham. Pero ahora, mi hermano, ¿cómo lo haría William Branham? Por eso le digo, estamos en tiempos de cambios. ¿Cómo iba a traer ese mensaje? Yo estoy seguro que ese mensaje que William Branham iba a traer son los 7 truenos. Yo sé que William Branham no aparecerá en el futuro con un mensaje diferente. Yo sé que ese mensaje es este mensaje bendito de los 7 truenos. No iba a traer otro mensaje. Este mismo es. Pero ¿cómo lo iba a hacer William Branham? Dice a través de Amós 3:7. Pero yo creía, hermanos, que lo que William Branham haría solamente sería algo como esto: descender del cielo, lo cual sucedió 2013, descender del cielo y entregarle a su séptimo mensajero terrenal la revelación del séptimo sello y decir: ve y predícala.
Y eso es todo. Y William Branham regresa a sus asuntos y el séptimo mensajero se queda predicando la revelación de los 7 truenos. Pero eso no es así, hermanos. Todo el cielo descendió a la tierra, porque William Marion Branham dijo en el mensaje Almas encarceladas que el infierno había descendido a la tierra y se había establecido en la tierra. Pudieron pensar, dijo, el mismo infierno aquí en la tierra. El infierno descendió, amén, para la batalla más grande jamás peleada. Entonces el cielo desciende a la tierra también. Esa gran dimensión del cielo tenía que descender a la tierra también. William Marion Branham no iba a regresarse. Él venía a cabalgar esta vereda una vez más. Y ahora dice William Marion Branham en el 4º sello, dice Lucifer y Miguel una vez más como en el principio para pelear esta gran batalla. Amén. Lucifer con la organización en alto. El superhombre de Satanás llevando a todos a una organización. Pero Miguel en persona descendería a la tierra, dice el profeta de Dios, para hacerle frente a Lucifer. Amén. Miguel con la espada desenvainada, enfrentando al mismo diablo en contra de la organización. Miguel en contra de la organización. Lucifer a favor de la organización. Y vea si esto no se ha cumplido. Pero William Marion Branham reveló algo. Y dijo, para esta última gran batalla, la persona de Lucifer, la persona de Satanás, para esa cabalgata sobre ese caballo amarillo, desciende y se hace carne en un hombre. Amén. En otras palabras, este superhombre de Satanás, el cual es llamado el anticristo, que es gemelo, dice la palabra del Señor. Él es del mensaje de la hora, pero él está conquistando a todas las iglesias, llevándolos a todos a una gran organización, diciéndoles, yo les mandaré la cinta que van a escuchar ustedes y también las citas de la Biblia, pastores, que ustedes van a leer, yo se las mandaré. Eso es organización, eso comenzó en Nicea, Roma. Él está haciendo eso, pero el profeta dice, no es un hombre endemoniado. No, Señor, Satanás descendió a la tierra y le dijo al demonio, quítate, porque yo me voy a entronar ahí. Y es el mismo Satanás entronado en un hombre. Pero el profeta, y esto es lo que Dios reveló en Venezuela. Esto es lo que Dios reveló en Venezuela cuando 2 ángeles bajaron y dijeron eso. El profeta dice, pero al mismo, y eso yo no lo había visto. Yo prediqué casi hace 2 años que la plenitud de Satanás se haría carne en un hombre. Pero el mismo profeta dice que Miguel, William Marion Branham, desciende a la tierra y él también se entrona en un hombre. También él toma su propio trono. Él se entrona en un hombre, porque en un tiempo William Marion Branham estaba en el trono del Padre. Cuando el Padre, supuestamente ya Jesucristo, se entronó en William Marion Branham y dijo, yo estoy intercediendo por ustedes en el trono de mi Padre, pero algún día yo tomaré mi propio trono. Entonces William Branham desciende a la tierra, Satanás desciende y se tabernaculiza en un hombre. Pero también William Marion Branham tiene que descender y entronarse en un hombre para esta gran batalla. Es una batalla recia, hermanos. Y por eso es que todos estos años ustedes me ven a mí como si estuviera peleando con algo, todo el tiempo peleando con algo, todo el tiempo. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de William Marion Branham condenando esas huestes denominacionales. Por eso me han visto con ese odio hacia la organización, porque no soy yo. Algo entró dentro de mí para condenar esa organización maldita. Pero eso fue algo demasiado grande. Yo no lo podía creer. Yo ya estaba mirando, ustedes se acuerdan, antes de ir a Venezuela, Dios empezó a revelar cosas. Y dijo, ese cabalgar del profeta, esa carpa, esa gran reunión, eso no lo va a hacer él en su cuerpo físico. William Branham no lo va a hacer, porque él es el Dios Todopoderoso. Pero el profeta dice, Cristo ejecuta las 3 cosas cuando esté descendiendo a la tierra. Dice, Cristo mismo lo hace a través de Amós 3:7. Él tomará un profeta para revelar los secretos de Dios. Él tiene que entronarse en un hombre. Él va a revelar eso. Yo estaba mirando eso, aún antes de ir a Venezuela. Nos paramos aquí y dijimos, ese mensaje que él dijo, yo tengo que traer un mensaje, no puede ser ningún otro más que los 7 truenos. Y yo noté algo, hermanos, que me sucedió. Yo estaba en Phoenix, en diferentes lugares, y yo quería visitar hermanos, y no podía hacerlo. Hay un hermano allá en Phoenix que quise ir a su casa,
y simplemente sentí que el Espíritu de Dios dijo, no vayas a esa casa. Y tuve que hablarle y decirle, no puedo ir a su casa. Era un incrédulo. Y algo estaba notando yo que estaba pasando con este ministerio. Algo estaba sucediendo, porque este cambio, hermanos, no creo que tiene mucho tiempo. Aunque por muchos años hemos estado predicando estos truenos, pero el profeta dijo, el séptimo sello, se abre una cosa y luego se abre otra cosa y salen 5 estrellas. Y luego explota eso y salen otras 5 estrellas. El séptimo sello son muchos cambios. Este cambio del que le estoy hablando es un cambio reciente. Esto tiene poco tiempo sucediendo. Por eso cuando William Branham dijo, yo cabalgaré esta una vez más, significaba que William Branham descendería a la tierra, se haría carne humana en un hombre y tomaría su itinerario y diría, ¿cuál es mi próxima visita? Bueno, tengo una visita en enero para Venezuela. Eso es lo que William Branham iba a hacer. Y cuando Dios me estaba revelando estas cosas, de que la plenitud de William Marion Branham, la plenitud de Dios, se haría carne en un hombre en los últimos días, cabalgando sobre un caballo de revelación, sobre el poder de revelación de la palabra. Cuando Dios me estaba revelando eso, en ese mismo momento escuché esa voz que dijo, mi próxima visita era Venezuela. Después yo investigué. Ya cuando investigué me di cuenta que William Marion Branham iría en enero a Venezuela. Pero él se fue en 65. Pero ese mismo día, casi el mismo día que se fue, dijo, pero Venezuela, no te preocupes porque yo cabalgaré esta vereda una vez más. Y cosa curiosa, hermanos, cuando Jesús entró a Jerusalén, Él tuvo una entrada triunfal en Jerusalén. Amén, porque la gente que estaba, el Espíritu de Dios, que se había derramado sobre la gente en ese momento, estaban esperando ver al Mesías, estaban en expectativa del Mesías, y ellos, ese Espíritu que descendió a la tierra, los abrazó a ellos y gritaban, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Y ese mismo Espíritu Santo estaba en Venezuela. Cuando llegué entre ellos, ellos estaban esperando al esposo, al Mesías, al Redentor. Tanto que este gran varón, este anciano, dijo, toda mi vida deseé, dijo, ver a William Marion Branham. Toda mi vida deseé, dijo, estrechar su mano. Pero hoy, dijo, lo he visto entrar a mi casa en un hombre humilde. Hermanos, por eso dice la palabra, entren en la sinfonía de Dios y observen cuando vienen los cambios, porque hubo un cambio. Y ese cambio ha acontecido recientemente. Cuando Dios me dice, no, es que yo tenía una cita con Venezuela. Hermanos, yo sabía que Dios me había usado todos estos años. Yo sabía que el Espíritu de Dios estaba en mí para condenar a la organización. Porque solo el Espíritu Santo en un hombre condena a la organización. Cuando hay diablos adentro de los hombres, aman la organización. Pero yo sabía que algo me había poseído para condenar esa organización. Pero yo no sabía, hermanos, que había una promesa en la palabra, que la plenitud de Dios descendería, la plenitud de William Marion Branham, cabalgando sobre un caballo blanco. Entonces, hermanos, dijo el profeta de Dios, habrá una obra corta y rápida que rodeará toda la tierra. Y yo puedo decir en esta hora que esa obra corta y rápida acaba de comenzar. Esa obra está comenzando en estos días. Una obra corta y rápida. Yo cabalgaré esta vereda una vez más. Yo tengo que tener un mensaje. Por eso, unos días antes de ir a Venezuela, predicamos los 144,000 recibiendo los 7 truenos por un gentil. Un hermano estaba allá en Venezuela, le dijo al hermano Orlando, dijo, yo tuve un sueño muy bonito, dijo, yo miré a mi Señor, dijo, William Marion Branham, a mi Señor sobre una roca, sobre la revelación. Dijo, con la espada desenvainada. Dijo, con esa espada desenvainada, dijo, mirando hacia Israel. Mirando hacia Israel. Él tuvo ese sueño allá. Y al mismo tiempo el Espíritu de Dios haciéndome aquí predicar sobre Israel. Dándonos el verdadero entendimiento que no sería William Marion Branham en su cuerpo físico que anduvo aquí en la tierra yendo a predicar a Israel o a hacer señal mesiánica. Israel necesita el aceite de la unción, el aceite de los 7 truenos. Israel necesita fe de rapto. Porque los 144,000 son la novia judía. Dijo el profeta, Jehová tuvo 2 esposas. Es la novia gentil y la novia judía, dice. Él tiene esas 2 esposas. Y así es que él tiene que ir a la novia judía y presentarle este misterio de los 7 truenos. Israel, dijo el profeta, tiene que aceptar al Mesías.
Pero mire, vamos a ir a entrar a la palabra del Señor. Vamos a entrar a las citas. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 32. Dice así la palabra del Señor. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, y como arroyos de agua en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No voy a decir nada sobre esa cita, pero vamos a continuar. Vamos a ir al libro de Daniel. Página 20 y 21 dice así la palabra del Señor. Página 67. Y también la 20 y la 21. 67. Ahora, el profeta aquí, hermanos, está hablando del milenio. William Branham aquí está hablando del milenio. Y dice así la palabra del Señor. Antes de que clamen, yo responderé. Oh, este ungimiento bendito, dice. No trabajarán en vano. Página 67. El sextuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel. No trabajarán en vano, dice. Ni darán a luz para maldición, porque son linaje y bendición de Jehová. Y dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Esto es el milenio. Y comerán paja como el buey, y como el polvo será alimentado. Dice, y luego sigue diciendo, ahora dice el profeta, salten aquí a Isaías capítulo 11. Y el primer versículo hasta el 9, oigan otra vez lo que dice aquí cuando recibe una visión. Después de que él vio, dice, cuando recibe una visión, y dice así, Isaías capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces. Quisiera continuar con esto, pero me siento guiado a leer algo aquí, hermanos. Mire, quiero que captemos algo aquí. Vamos a ir al libro, ahí te lo vamos a dejar pendiente y ahorita lo vamos a leer. Bueno, voy a leer toda la cita. Y dice, sabrá un vástago que retoñará de las raíces de David. ¿Quién era ese? Dice el profeta, Cristo. Cristo retornará de sus raíces y reposará sobre él. Espíritu. Reposará sobre él. Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y le haré entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista, ni sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo y el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Hermanos, esto está hablando del milenio. Esto está hablando absolutamente del milenio, pero la Biblia dice que habrá un renuevo, una rama que brotará de la vid, que reposará sobre él espíritu de revelación, espíritu. Ahora, antes de continuar con esto, vamos a ir al futuro hogar para encontrar algunas escrituras aquí. El futuro hogar, página 17. Mire lo que dice el profeta. Pero Dios tiene que pasar a la tierra, página 17, por un bautismo de fuego. Antes de leer esto, le voy a explicar. Dijo William Marion Branham que Cristo, que Dios, la persona de Dios, no desciende a esta tierra hasta que sea purificada por fuego santo.
Y dice el profeta de Dios, cuando Dios purifica la tierra para el milenio, dijo, es fuego atómico, quema nomás. Pero después de los 1000 años, Satanás resucita y todos los diablos vuelven a florecer de la tierra y se reúnen para atacar al pueblo santo. Y entonces Dios desciende y hace descender fuego santo y quema el pecado, quema al diablo, quema todo. ¿Correcto? Dice, y cuando Dios hace descender ese fuego santo, se establece la nueva Jerusalén sobre la tierra, calles de oro, mar de cristal. Y entonces Dios desciende a la tierra para morar en ella. Pero Dios no pisa esta tierra hasta que esta tierra es purificada por fuego santo de Dios. Dios no puede descender a habitar esa tierra. El milenio es un espacio de tiempo de 1000 años. Mire lo que dice aquí. Y sigue diciendo. Dice, fíjense, el fuego es para limpiarla de pecado, de enfermedad, de gérmenes, de enfermedades, de pecado, del diablo y todo su grupo. Él ha de ser echado fuera al lago de fuego. Santo, dice, fuego santo de Dios desciende de Dios del cielo y la quema. Fíjense, para prepararla. Fíjense cuándo, esto después del milenio. Ese fuego santo que quema los gérmenes del diablo. Todo germen de pecado quema. Para prepararla, para que Dios more en ella. Dios morará en la tierra, pero es hasta que Dios la purifique. Y sigue diciendo, porque Dios en el nuevo mundo que ha de venir, ha de morar en la tierra, dice el profeta de Dios. Y sigue diciendo, vamos a ir a la página 19. Y dice así, en página 19, futuro hogar. Noé era tipo de aquellos lavados del otro lado, llevados del otro lado. Recuerden, Noé salió, Cam estaba en el otro lado. El pecado todavía estaba allá adentro. O sea, cuando la tierra fue renovada y todos los malos se mueren, sale Noé y parece que eran puros buenos, pero ahí estaba Cam, un hijo de la serpiente. Seguía contaminada. Y es lo mismo cuando atravesamos el milenio, cuando llegamos de aquel lado del milenio, ahí viene Satanás con todos sus diablos otra vez. Ese es pecado. Y mira lo que dice aquí. Recuerden, Noé salió, dice, ahí estaba Cam, ahí adentro. El pecado pasó al otro lado, a través del arca de incredulidad, duda, pasaron al otro lado del arca, llevadas por encima del juicio. Pero no fue más alto, dice, que el arca. Él siguió adelante entrando a la presencia de Dios. Pero Noé pasó y salió. Todavía había pecado. Fíjese, dice, y todavía había pecado. Tipo del milenio. Fíjense lo que está diciendo el profeta. Todavía había pecado, tipo del milenio y la condición del mundo. El milenio no es el fin. Todavía habría tiempo después del milenio. El milenio es un espacio de tiempo, pero no la tierra nueva. Claro que no. Fíjense en eso. Llegaremos a eso dentro de un rato. William Marion Branham dijo que todavía hay pecado después del milenio. ¿Por qué? Porque el profeta dice que Satanás fue atado por 1000 años. Fue atado, sus súbditos murieron y no podía Satanás actuar en el milenio. Pero después de los 1000 años, Satanás es desatado un poco de tiempo. Y es cuando Dios desciende a purificar la tierra con fuego santo, quemando los gérmenes. Pero Dios no puede descender a la tierra, habitar la tierra. Pero vamos a caminar hacia adelante eso. ¿Quién es Dios? Es William Marion Branham. Sigue diciendo ahora el profeta en la página 28. Dice así. Ahora fíjense, esto todavía no se refiere a este reino del milenio. Los 1000 años no es la tierra nueva. ¿Ven? El reino del milenio es un reino diferente a eso. Es a lo que entramos, dice, el milenio. Pero eso no es la tierra nueva, el cielo nuevo. No. Eso todavía es un lugar de reposo. ¿Ven? Un periodo de reposo. No en lo absoluto el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque ven ustedes, en el milenio tenemos cosas que no entrarán en eso. Es un tipo del antiguo séptimo día en el Edén. El séptimo día después de que hizo al mundo. El séptimo día. El reposo. En el Edén y el milenio. Ahora vamos a ir a otra escritura aquí, hermano, rápidamente.
Ahora la página 33 del mensaje El futuro hogar. Y dice esto William Marion Branham. Dice, después de que todo esto se cumpla, el tiempo, todo pecado ha desaparecido, quitado en el milenio, dice, el gran juicio del trono blanco, un tipo del Espíritu Santo, después de que el mundo esté ardiendo y sea bautizado por el bautismo de fuego santo, esto después del milenio, de fuego santo del cielo, todo pecado ha desaparecido, todos los gérmenes han desaparecido, todos los demonios han desaparecido, toda la tentación diabólicas han desaparecido, todo mal ha desaparecido. Un tipo ahora, entonces, entonces, ¿qué hace Dios? Escucha lo que Dios va a hacer después del milenio. Entonces Él puede asentar. Entonces Él se puede asentar sobre la tierra. ¿Ven? Porque todo pecado ha desaparecido. Dios no va a pisar esta tierra hasta que todo pecado haya desaparecido. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo lo hace? Estábamos en el libro en el sextuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel. Y ahí está hablando de un hombre que va a reinar en el milenio a las naciones con vara de hierro. Es un hombre que hará Dios descender sobre él espíritu de sabiduría, espíritu de verdad, espíritu de palabra. Dios hace a este hombre. Y mire lo que sigue diciendo el profeta. Estamos en la página 67. Una profecía de Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. O sea, saldrá un retoño de David, un hijo de David. Y aquí el profeta coloca a este hombre directamente sobre el milenio. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Sigue diciendo. En la página 70. Ok, vamos a omitir eso. Vamos a continuar con otra escritura. Ahora quiero ir a una escritura aquí al libro de, bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Vamos a leer esto, mire. Vamos a leer algo que el profeta dice. Porque mire, lo que está sucediendo aquí es que el Dios Todopoderoso no puede descender a la tierra, pero Él tiene un trabajo muy grande que hacer. William Marion Branham tiene que hacer muchas cosas. Tenía que descender sobre un caballo blanco, pelear contra el anticristo, acabarlo, matarlo, matar a la bestia. Todo ese trabajo Él lo tiene que hacer. Él desciende y Él toma y se viste de Amós 3:7. El oficio de hijo continúa en la tierra, porque el oficio de hijo es el único oficio que Dios tiene para poder pisar la tierra. Dios, como el Dios Todopoderoso, no puede pisar la tierra. Por ejemplo, cuando se vistió de carne y Jesús de Nazaret, caminó sobre la tierra, la deidad. Pero ese hombre decía, Padre, Padre, Padre. Cuando ese oficio termina, entra William Marion Branham con el oficio de hijo. Y ahí anda William Branham diciendo, Padre, Padre, Padre. Solo bajo el oficio de hijo es que Él puede pisar la tierra. Él no pisa la tierra bajo el oficio del gran Jehová, el gran Dios Todopoderoso. Por eso William Marion Branham, cuando Él se levantó, Él se fue a interceder por nosotros desde el 2000, desde el año 65. Él estuvo como un cordero intercesor. Pero esa escena cambia cuando William Branham deja esa silla de intercesión y desciende a la tierra con el libro de los 7 truenos. Y la voz dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 truenos? ¿Quién es digno de revelar esos truenos? ¿Quién es digno? Y Juan lloraba, porque si no se levanta un hombre que pueda ir a la presencia de William Branham y tomar ese libro y revelar los truenos. Si no sucedía eso, el mundo hubiera explotado en pedazos. Por eso se hicieron las películas del 2012, que el mundo explotaría en pedazos. Dijo el profeta que eso tenía una aplicación correcta espiritualmente hablando.
Por eso todas las profecías dijeron que para el 2012 el mundo explotaría porque habría esos 5 planetas alineados. Esas profecías de que el mundo sería reseteado en esa fecha. Eso estaba correcto. Aun cuando veníamos en el avión de Panamá a la Ciudad de México, que me tocó platicar con esta astróloga, ella me dijo perfectamente lo que sucedió en 2012 y cómo todos esos planetas estaban alineados y parecía que algo iba a suceder. Pero dijo, pero lo que yo veo, dijo, es que hubo una resurrección, un renacimiento a ver cosas nuevas. Y claro, hermanos, por el lado de la ciencia así sucedió. Para el año 2015, las Naciones Unidas declararon el 2015 el año internacional de la luz. Y fue el mismo año que nos paramos en el púlpito y predicamos el nombre nuevo de Dios. Es William Marion Branham. O sea, todo estaba conectado. Aquí nada se ha salido de control. Todo sucedió al pie de la letra. Por eso en 2013 me tocó estar allá en la casa en Mesa, Arizona. Y al siguiente día estuvimos en Tempe. Y luego el 28 de febrero, todos siguiendo los pasos de William Marion Branham. El 28 de febrero estuvimos en el Monte Sunset. Dios no se le estaba pasando nada. El mundo sí iba a explotar en pedazos. Pero algo tiene que interceder. Y es donde entra el oficio de hijo otra vez. William Branham descendió con el libro en la mano como el ser eterno. ¿Quién es digno de ir y tomar ese libro de la mano derecha del que está ahí? ¿Quién es digno de revelar los truenos? Porque si ese libro no es revelado, el cual es el libro de redención. Mire, hermano, para hacerlo más claro, cuando Adán pecó, Adán gobernaba la tierra. Adán era el gobernante y el Dios de la tierra. ¿Cuándo le entregó Dios? Cuando Dios agarró el libro de redención y se le entregó a Adán. Literalmente le estaba dando a Adán el poder y el dominio sobre la tierra. Tú serás el Dios de la tierra, Adán. Tú puedes gobernar toda la tierra con esto, Adán. Tú le podrás decir a un árbol, quítate, y el árbol se quitará. Todo te obedecerá a ti, Adán, si yo te entrego este libro. Ahí fue la adopción de Adán. Le entregó todos los poderes. Cuando Adán pecó, el libro le fue quitado a Adán. Y ese libro se quedó en las manos del dueño original. Pero cuando Eva y Adán iban saliendo de la presencia de Dios, que Dios acababa, ellos estaban desnudos y Dios mató unos corderitos y las pieles frescas se las puso sobre ellos. Y ellos iban saliendo bañados en sangre. Dice William Marion Branham que eso conmovió el corazón de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios podía hacer un reseteo desde aquel entonces. Dios podía haber reseteado el mundo y comenzar otra vez con otro Adán y otra Eva. Dios podía haber hecho eso. Pero dice que eso cuando los vio salir abrazados y bañados en sangre, eso conmovió el corazón de Dios y dijo, esperen ahí, dijo. Y cuando ellos voltearon, dijo, algún día iré a derramar mi propia sangre a la tierra para que ustedes puedan regresar bañados bajo esa sangre. Y en 1965 el Dios de gloria derramó su sangre en Amarillo, Texas por nosotros. Y cuando un hombre caiga al cloro de esa sangre, cuando él salga de ese cloro, él será digno de tomar el libro y revelar sus 7 truenos. Pero todos los predicadores andaban huyéndole a la sangre de William Branham. Todos los predicadores. Pero hubo uno que se levantó por ahí en el año 2012, 2013 y dijo, la sangre de William Branham nos lavó. En ese momento se le dijo a Juan, no llores, Juan. Alguien acaba de caer al cloro de la sangre. Los 7 truenos van a ser revelados, Juan. No llores, Juan. Hay un hombre digno que puede ir y tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Alguien puede tomar ese libro y es el que estamos revelando en esta hora. Eso es la infalible palabra de Dios. Estos son los eventos modernos. Esto es la cosa más gloriosa que alguna vez ha sucedido. No ha sucedido esto en ningún otro tiempo. Y si ese hombre no cae al cloro de la sangre, de seguro este mundo no existiera. Por eso William Branham predicó el mensaje parado en la brecha. Bendito sea el nombre del Señor. Adán perdió los derechos del libro. Pero miren lo que Adán iba a hacer. Me dice, cuando Adán, en el párrafo 100, mensaje parado mensaje la brecha entre los sellos y las edades. Dios, su propósito era regresar ese libro que le quitó a Adán. Su propósito era regresárselo a un hombre. En el 6º día Dios crió al hombre, Adán, y le entregó el libro en el 6º día.
Pero Adán pecó y el libro se le recogió. Entonces Dios se propuso en su corazón. Dijo, yo voy a trabajar en el Edén de Satanás, porque el Edén de Dios era el primero, después pasamos al Edén de Satanás. Pero yo voy a trabajar en el Edén de Satanás y yo voy a buscar un hombre. Algún día tendré un hombre que pueda creer toda la palabra. Cuando yo lo tenga, cuando yo tendré un hombre, yo le entregaré este libro que le quité a Adán. Porque esto no me pertenece a mí. Este libro es la herencia de la tierra. Este libro le pertenece a un hombre que va a gobernar la tierra. Yo tengo que entregar este libro a un hombre para que gobierne la tierra. Y este libro no regresó a las manos del dueño original. Pero viene y dijo, pero yo voy a derramar mi sangre. Y cuando alguien caiga al cloro de esa sangre, en Amarillo, Texas, cuando alguien caiga ese cloro, dijo, cuando Adán pecó, dijo, Adán estaba aquí con el libro. Dijo, cuando Adán pecó, dijo, fue separado del libro y se hizo un abismo. Dijo, pero cuando un hombre cae al cloro de la sangre de William Marion Branham, dijo, el hombre cruza el abismo otra vez. Por eso dijo, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, porque el árbol de la vida era el libro de Dios, el libro a la vida eterna, el derecho a la vida eterna. Y como Adán perdió la vida eterna, por esa misma causa que Adán perdió la vida eterna, tuvo que haber querubines para que él no tocara el libro otra vez. Porque al comer del árbol tendrían vida eterna. Pero en este día la vida eterna ha regresado a la tierra otra vez. Y cualquiera que caiga en el cloro de la sangre recibe vida eterna en ese mismo momento. Y esa persona ya no puede morir en lo absoluto. El diablo pudiera darle un golpe y hacer que su espíritu salga de su cuerpo, pero no irá a una sexta dimensión a estar esperando por algo. No, Señor, todo el que cae al cloro de la sangre ya recibe vida eterna. En cuanto este corazón deja de latir, entramos al cuerpo glorificado. Ya no tenemos que estar en espera. Pablo dijo, habrá unos que no probarán la muerte. Habrá unos que no tendrán que ir a una sexta dimensión a estar esperando que alguien caiga al cloro de la sangre. Todo hijo de Dios que acepte la sangre de William Marion Branham y se lave en esa sangre. Por eso, mi hermano, así como Adán salió de la presencia de Dios bañado en sangre, así mismo dice la Biblia, no llores, Juan, porque alguien ha vencido para tomar el libro y revelar los sellos. Dice la palabra que entonces caminó un cordero. Un cordero caminó hacia la presencia de William Marion Branham y le tomó el libro. Dice, ese hombre, ese cordero, iba bañado en sangre. Y el profeta dice, Dios en simplicidad. Cuando dice Dios en simplicidad, está diciendo que un profeta estaba yendo por el libro. Dios en simplicidad de un cordero bañado en sangre, como Adán salió de la presencia de Dios, bañado en la sangre de un cordero que no lo pudo limpiar. Asimismo regresó a la presencia de Dios, bañado en la sangre del mismo Creador. Y entonces Dios le entrega el libro. ¿Qué está haciendo al entregarle el libro? Prácticamente le está entregando el poder absoluto sobre la tierra. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y por qué se lo tiene que entregar a ese hombre? Porque todos los predicadores fueron cobardes. No quisieron entrar al espíritu de revelación. Ellos fueron los hechiceros de Egipto que no supieron descifrar los sueños del rey. El rey tenía unos sueños y un problema con unos 7 ahí, de que 7 vacas, 7 espigas, 7 años. Había un problema en la mente del rey. Y los 7 truenos estaban en la parte de atrás de la mente del rey de reyes. Y él le dijo a todos los hechiceros de Egipto, ustedes ministros, descifren mis sueños. Pero había un don nadie en la cárcel. Había un don nadie allá llamado José, que nadie lo quería. Estaba en prisión. Oh, hermano. Y ese José se presentó para descifrar los códigos. Y cuando ese José, ahorita vamos a ir a la escritura para ver eso, hermanos. Pero quiero ir otra vez a la palabra del Señor. Vamos otra vez a leer esto. Dice, cuando Adán, párrafo 100, cuando Adán perdió su vida, cuando él perdió su vida, él también perdió su herencia en la vida. Porque él tenía el control completo y supremo de la tierra. Él era un Dios de la tierra. Dios es Dios del universo, todas esas partes, pero su hijo tenía esta tierra bajo su propio dominio. Él podía hablar, podía nombrar, podía decir, podía parar la naturaleza, podía hacer cualquier cosa que deseaba, pero cuando hizo aquello, entonces perdió su herencia. Ahora Adán podía decir, muévase a este monte de aquí para allá, y así sucedía.
Este árbol de aquí para allá se ha arrancado y plantado acá. Y así sucedía, porque él tenía el control completo y supremo, como un Dios menor, bajo Dios nuestro Padre, porque él era un hijo de Dios. Adán tenía el control de la tierra, hermanos. Porque ahorita acabamos de leer que William Marion Branham no estará en el milenio con nosotros. Sí estará, pero no como la persona de Dios. Él estará de otra forma. Él estará velado en carne humana, en un hombre. Pero Dios en forma especial, nombres blasfemos, dice el profeta de Dios, pero Dios en forma especial sopló sobre Adán, sopló el aliento de vida eterna y llegó a ser una persona eterna con Dios. Él tenía poder como Dios. Él era un Dios amateur. Él era el Dios de la tierra, no el Dios del cielo, pero el Dios de la tierra. Eso es lo que era Adán, hermano, el Dios de la tierra. Dios le dijo a Adán: yo seré el Dios de los cielos, pero tú serás el Dios de la tierra. Yo me encargo del cielo. Y el Señor dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El cielo es mi trono. ¿Y qué fue lo que le dijo Faraón a José? Cuando José había ya descifrado los códigos, los enigmas, cuando José había descifrado todos los 7 truenos y había probado por todas esas cosas, cuando José ya había hecho eso, ¿qué fue lo que dijo Faraón? ¿Acaso hallaremos a otro hombre tan dotado con el Espíritu de Dios que este hombre que acaba de revelar eso? Nadie, José dijo, alzará una mano o un pie sin tu permiso. Tú serás gobernador de todo Egipto y solo este trono estará por encima de ti. Eso es lo que le estaba dando el poder a José. Y Dios le dijo a William Branham, cuando William Branham estaba dándole gracias a Dios por un hombre como José que le quitó el hambre al mundo y que reveló esos secretos, le dio gracias a Dios. Dios le dijo a William Branham: tú tendrás un José, William Branham. Yo te voy a dar un José a ti, que le quitará el hambre al mundo, que descifrará los códigos de Faraón. Yo te daré un José. Eso todo tiene que tener un cumplimiento, una armonía con todas las escrituras. Tú tendrás un hijo, William Branham. ¿Le aman? Las realidades infalibles de Dios vivo, dice el profeta, párrafo 85. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre mío en vosotros. Él vino a unir al hombre con Dios, pues el hombre fue hecho como ayudante de Dios y él mismo vino a ser un Dios de la tierra. Pero él perdió su origen por el pecado. Y la sangre de los toros y machos cabríos no pudo expiar ese pecado. Pero ahora la sangre de Jesucristo, que nosotros sabemos que es la sangre de William Branham, pudo hacerlo. ¿Le aman? Mira lo que dice en la edad de Sardis el profeta, párrafo 96. Edad de Sardis, pericol 60. Porque después de todo, este mundo no fue dado para que Dios lo controlara. Vamos a ver eso, si eso es cierto o no. ¿Quién es el Dios de la tierra? El hombre. Fíjate lo que el profeta dice. ¿Quién es el Dios de la tierra? El hombre. Ese es su dominio. Todo lo de la tierra está sujeto al hombre. Por el pecado, dice, por el pecado él cayó. Por el poder del Redentor de Cristo, él regresa otra vez. Eso es correcto. Porque la tierra le pertenece al hombre. Le fue dada al hombre para gobernarla sobre todo. Y toda la naturaleza está gimiendo, esperando ese tiempo en que los hijos de Dios serán manifestados otra vez. Ok. ¿Quién es el Dios de la tierra? Dice el profeta. Es el hombre. Entonces, cuando William Marion Branham, siendo que no puede descender, él tiene que tomar un hombre para gobernar el milenio. Amén. Por eso es que Apocalipsis capítulo 19, dice el profeta de Dios, es Cristo, es Dios descendiendo, encarnado en un hombre. Encarnado en un hombre para gobernar el milenio. Le aman, hermanos. Miren, vamos a ir al libro de Daniel. Bueno, así se le llama a este libro. Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Mira lo que dice el profeta. Y esto lo van a confirmar ustedes por lo que dijimos al principio. ¿Cómo es? Daniel, página 20 y 21. ¿Cómo es que cuando Moisés dijo, yo les levantaré un profeta?
pensaron que era Jesús. Viene el apóstol Pedro y dice, no es Jesús, ese profeta restaurará todas las cosas al futuro. Y dijimos, es William Branham. Y el profeta se para y dijo, no, dijo, Dios traerá un Moisés en el futuro. Entonces, ¿ven cómo siempre se va yendo hacia el futuro? Ustedes dicen, pero hermano, pero es que Jesús era así, Jesús de Nazaret, hermanos, fue un don nadie en su generación. Jesús de Nazaret fue un falso profeta en su generación. Eso que ahorita dicen del mensajero de este día, que es un don nadie, que es un esto, que es un otro, hablando todo tipo de pestes, eso es lo que era Jesús de Nazaret cuando estaba aquí en la tierra. No tenía ni dónde recostar su cabeza. La misma cosa fue William Branham cuando estaba aquí en la tierra, rechazado por todos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero mire lo que dice, cómo las profecías se van hacia el futuro. Mire, hay una escritura que dice en la Biblia que Dios le levantará a David un hijo, un renuevo. Y a ese hijo, David, lo voy a poner sobre tu trono. Ese hijo gobernará el milenio. Porque todo lo que tú ves en la Biblia, lo que pasó con Faraón y José, todo lo que tú ves en la Biblia, no es una historia o un periódico. Son profecías del futuro. Todas las profecías de la Biblia representan el milenio y la eternidad. Porque la palabra es eterna. Si no te está representando algo en el milenio y la eternidad, entonces Dios lo habría dicho en vano. Todo lo que está escrito en la Biblia representa el milenio y representa la eternidad. Y Dios le dijo a David, un renuevo saldrá de ti, David. Te voy a dar un hijo, David. Y él construirá el templo, David. Y cuando Dios le prometió a William Marion Branham que iba a tener un hijo, acuérdense ustedes que la Biblia primero le dijo a William Branham, tú tendrás un hijo y lo llamarás José. Pero luego le abre la Biblia y le dice, Branham, tú eres David ahora. Tú no vas a construir el templo, Branham, pero tu hijo lo hará. ¿Y quién es ese hijo que iba a construir el templo del que Dios le estaba hablando ya a William Branham? Ese hijo sería Salomón, hermanos. Ese hijo es Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Salomón tuvo un reinado milenial en su época. El reinado de Salomón fue una sombra del milenio. El mensaje titulado, Más que Salomón, está aquí ahora, en la página 8 del profeta hijo. Nos damos cuenta que él llega después de hablar de Jonás. Él llega a la edad de Salomón. Ahora todos sabemos que la edad de Salomón fue casi el milenio del Antiguo Testamento. Fue el tiempo más grande que jamás tuvo Israel. Que fue bajo el reinado de Salomón. No hubo guerras en el reinado de Salomón. En el milenio no habrá guerras. Tú, Branham, no vas a construir el templo, pero tu hijo lo hará. Ahí otra vez prometiendo un Salomón a William Marion Branham. Un hijo. Pero mira lo que dice aquí la palabra del Señor. La gente dice que el renuevo de justicia, el renuevo de Jehová, el renuevo de David, era Jesús. Era Jesús. Mucha gente lo ha explicado así. Pero vamos a ver algo aquí, hermanos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Página 20 y 21 del mensaje de las instrucciones de Gabriel a Daniel. Dice así, y aquí ustedes van a ver cómo William Marion Branham pasa a ese renuevo. Porque ahora nos dimos cuenta de que William Branham no pisa el milenio porque hay pecado hasta después que es purificado, porque Él es el Dios eterno. Pero Dios lo tendrá que hacer a través de Amós 3:7, a través de un hijo. Como hijo de David, heredero de la tierra. Dios tendrá que gobernar ahí. Ahora la pregunta en esta hora, lo que estamos tratando de descubrir, ¿quién es esa persona que gobernará en el milenio? Ok, dice el profeta así, página 20. Yo entiendo, página 20 y 21, mensaje de las instrucciones de Gabriel a Daniel. Yo entiendo que los predicadores serán falsos pastores en el día postrero. Hermano, hay mucho de eso ahorita, la mayoría. Todos, se puede decir. Y serán transigentes y no alimentarán al pueblo con la palabra de Dios, sino que en lugar de eso irán tras credos y cosas. Pero yo entiendo que vendrá una voz en los días postreros, clamando del desierto, llamando al pueblo de nuevo al mensaje original, de regreso a las cosas de Dios. Yo entiendo por el libro que estas cosas acontecerán. Yo entiendo que en el día postrero habrá un hambre. Las iglesias estarán tan organizadas y tan establecidas y todo eso. En los postreros días vendrá un hambre. Y no será por pan y agua únicamente, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Y la gente irá de este a oeste, de norte a sur, buscando oír la verdadera palabra de Dios. Mira lo que dice el profeta. La Biblia dice, y no la hallarán. Pero el profeta dice,
Pero las iglesias estarán tan organizadas. Fíjate cómo es la organización de José Branham. Cintas o nada. Ellos le prohíben la entrada al cielo a la gente. Ellos no quieren que se escuche esta voz de los 7 truenos. Hermanos, cintas o nada. No escuchen otra voz porque es alimento masticado. Las iglesias estarán tan organizadas y tan restringidas que fallarán en oírla. En otras palabras, sí estará la voz, pero fallarán en oírla. Yo entiendo por los libros, pero en este día, ahora escuche esto. Hermano, en el libro de Amós, usted puede leerlo en su casa si gusta. El libro de Amós 8, verso 11 al 12. El libro de Amós promete o profetiza un hambre sobre la tierra. Yo creo que cualquier persona sabe que este es el día del hambre. Este es el día cuando la gente viaja de norte a sur y no pueden oír palabra de Dios. Este es el día del hambre. Amén. Sabemos eso. Pero William Branham dice, hermanos, estas palabras. Escuche esto. Porque Dios le prometió un José a William Branham. Tú tendrás un José, William Branham. ¿Y para qué fue José en la Biblia? Para la hambruna. Para cuando viniera el hambre. Pero mire lo que dice William Marion Branham. Por eso es que esto no es algo que imaginario, de que hermano Eliseo te estás imaginando. Mire lo que William Marion, porque así como Dios le permitió al apóstol Pedro colocar la profecía de Moisés para el futuro, siendo que acababan de ver el cumplimiento aparentemente en Jesús de Nazaret. Profeta como yo, ese era Jesús. Pero cuando Pedro entra en el Espíritu, dice, porque vendrán los días de la restauración de todas las cosas, porque Moisés dijo a los padres que él levantará un profeta. Pedro, su ministerio era presentar al profeta de Galilea. Pero Dios lo tomó tanto a Pedro que propuso al profeta de Moisés, que Moisés profetizó para el futuro. Y aquí Dios toma los labios de William Marion Branham, aunque él había dicho que el renuevo de justicia, el renuevo de David era Jesús. Pero aquí toma los labios de William Branham y dice así el profeta. Pero en ese día, oh Dios, habrá una rama que brotará de David. Habrá un hijo que le nacerá a Branham. Habrá una rama que brotará de David, dice. Yo entiendo que enviará Elías antes de que venga el tiempo del fin. Con un mensaje que volverá a los corazones, los llevará de vuelta a la palabra original, de regreso al principio. Y el principio es el 8º día, es la eternidad. Un hombre que los pueda llevar a la eternidad. Atravesar todos los credos y dogmas y los órdenes y todo, y entrar a esa eternidad con Dios. La santa convocación. Vendrá un Elías que nos llevará a la santa convocación. Es Elías, dice William Branham. Es una rama que brotará de David. Entonces todas las profecías de la Biblia, de un hijo que le nacería a David, William Branham ya no lo deja en Jesús, ya no lo deja en su persona, todavía lo avienta hacia el futuro. Ahora vamos a ir a ver a ese hijo. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 11 de Isaías. Dice así, porque Apocalipsis 19, vemos al jinete sobre el caballo blanco, que viene juntando a sus súbditos del cielo. O sea, nosotros, toda la novia de Cristo hoy, no estamos en la Odisea. Fuimos llevados a lugares celestiales, estamos en el cielo. Y ese jinete está ahorita en la tierra, cabalgando, juntando esos 700. Juntándolos. Pero también Satanás en carne humana, José Branham, viene y está juntando a los suyos. Hermano, nunca había habido un hombre con tanto éxito como José Branham. Tiene ya cerca de 2,000, 3,000 iglesias, el mensaje en su mano. Todo Colombia está arrodillado a los pies de José Branham. Esos grandes predicadores y todo eso, todos inclinados a José Branham, coronándolo a él. Pero mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Isaías capítulo 11 está profetizando el hijo que le nacerá a Branham. Este mismo hijo es el que gobierna en el milenio. Dice así Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según su vista, ni sus ojos, ni arguirá por lo que sus oídos oigan, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad. Con equidad, dice, por los mansos de la tierra.
Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Está hablando del que gobierna ahí. Y dice que este gobernador del milenio es un hijo de Isaí, es un hijo de Branham, un hijo de David. Pero mira, vamos a ir a otra escritura rápidamente. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, Jeremías 33, 15 al 16. En aquellos días, en aquel tiempo yo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquel día Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará a Jehová justicia nuestra. Esto es Jeremías 33, 15, que le nacerá un hijo a David, y hará justicia en la tierra. Jeremías 23, 5 al 6 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, por el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Estas son palabras de la palabra del Señor. Dice Zacarías, capítulo 6, verso 12 al 13. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí aquel varón cuyo nombre es renuevo, el cual brotará de sus raíces. Él edificará la casa de Jehová. Tú, William Branham, no edificarás el templo, pero un hijo tuyo lo hará, William Branham. Y aquí dice, escuche lo que dice: el renuevo de Jehová edificará la casa de Jehová. Tú no lo harás, William Branham, pero tu hijo lo hará. Pero mira lo que dice el siguiente verso. Esto que dice el siguiente verso es lo fuerte. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Ese mismo que edifica el templo de Jehová en los últimos días, que es el hijo de Branham, que Dios le dijo a Branham: tú no, William Branham, pero tu hijo lo hará. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Eso es fuerte, hermanos. Pero es que este es el punto. Eso es lo que Dios estaba buscando: alguien para gobernar en el milenio, porque Dios es el Dios de los cielos. Dios tenía que venir al milenio. Él baja encarnado en un hombre. Mire, los sellos, página 147. Dice el profeta: pero está bajo el disfraz del caballo blanco. Fíjense en unos momentos. ¿Cómo va? Dice el profeta: ¿cómo va a cambiarlo este caballo blanco? Dice: él no solo llega a ser un caballo blanco, él llega a ser la bestia con muchas cabezas y muchos cuernos. Él ahora con su caballo es un engañador. Por eso es que él no ha conocido esto. Dice: pero por todo ese tiempo ellos lo pensaban. Pero ahora aquí será revelado por las Escrituras. Noten, Nicolaísmo o el anticristo por fin llega a encarnarse en un hombre. Cuando el anticristo llega a encarnarse en un hombre, dice, entonces es coronado. Cuando él comenzó como un espíritu nicolaíta, era un espíritu y no se puede coronar un espíritu. Hermanos, Satanás tiene que ser coronado. Y no pudo ser coronado en las edades de la iglesia porque era espíritu, el espíritu del anticristo. Cuando se tabernaculiza en un hombre, entonces Satanás es coronado. Y dice, ven, luego de ser un hombre, la doctrina nicolaíta llegó a ser un hombre y entonces lo pudieron coronar. No lo pudieron hacer antes porque solo era una doctrina, un espíritu, gloria. Y cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse entre nosotros, el profeta está hablando otra vez el Espíritu Santo encarnarse en un hombre.
Dice, para nosotros, dice, por medio del Espíritu Santo, Él llega a encarnarse para nosotros en la persona de Jesucristo. Entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes, correcto. Ahora recuerden esto, al mismo tiempo que Jesús llegó a un trono, también dice, llegó a un trono el anticristo. Judas, cuando Cristo salió de la tierra, también Judas, luego el Espíritu Santo regresando, también regresó el anticristo. Fíjese, el profeta dice, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu se tabernaculiza en un hombre, entonces será coronado. Ahora dice la palabra del Señor, porque Él va a ser rey de la tierra. Dijo, Adán renunció a su derecho de ser rey de la tierra. Y eso es lo que está sucediendo en estos últimos días, que Dios está preparando todo el cuadro para el reinado milenial. En otras palabras, hermanos, esto, dijo el profeta, él habló del milenio y habló de la introducción del milenio. Lo que estamos viendo ahorita es la introducción del milenio. Es lo que está pasando ahora mismo. La obra corta y rápida ha comenzado. Satanás se ha entronado en un hombre y ha sido coronado. Amén. Ahora este es mi pensamiento. Esta corona, la Biblia dice que nosotros somos la corona de Él. Pero viene el anticristo y le quitó su pueblo, sus iglesias a William Marion Branham. Se las quita y se las pone sobre él. O sea, pienso que de alguna manera eso tiene que ver con este hombre perverso siendo coronado en estos últimos días. Pero Dios también dijo, va a descender en carne humana y él será coronado con su pueblo. Vamos a ir a otra escritura. No se podía coronar un espíritu. Mire, vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Daniel dice así. El Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, hermanos, mire, en 1963 dice el profeta que Jesús baja con una peluca de juicio como el anciano de días. Pero eso era una sombra. El profeta coloca eso para el futuro después. ¿Por qué? Porque el cordero no derramaba su sangre, la derramó el 65. Y esa escena tenía que ser después de derramar su sangre. Él desciende como el anciano de días, pidiendo quién es digno de abrir el libro y que alguien descienda a él y tome ese libro. Pues mire lo que es tomar el libro, lo que significa tomar el libro. Pero para este entonces, William Marion Branham ya había sido también declarado el anciano de días. La hermana lo vio como un anciano con barbas blancas. El aire le volaba su capa, sus barbas, y dijo, él es el inmortal Elías. Y cuando volteó, dijo, era el hermano Branham, era yo, dice el profeta. Cuando volteé, era yo estaba, dice William Branham, como un anciano, el anciano de días. Pero ante el anciano de días, tenía que llevarle a alguien para tomar el libro y desatar sus 7 truenos. Y mira lo que dice aquí la palabra. Y había también quitado a las otras bestias su dominio. Y miraba yo, dijo, y entre las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y lo acercaron ante el anciano de días. Cuando le acercan a este hombre, al anciano, que es William Marion Branham, en la escena real, le acercan a este hombre, a ese anciano, mira lo que sucede. Y cuando lo acercan, escuche esto que dice el verso 14, es la misma cosa que Dios le quitó a Adán. Dios le quitó eso a Adán. Prácticamente cuando acercan a este hombre, le entregan lo que le quitó a Adán. Aquí va lo que le quitó a Adán. Pero aquí se lo están entregando en los últimos días a un hombre. Y le fue dado, dice,
lo acercaron delante del anciano y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Dice, se me turbó el espíritu en mí Daniel dice, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron, dice. Porque vieron cuando William Marion Branham estaba entregándole un libro a un hombre, y ese libro era el poder y control de la tierra. Eso es lo que ha sucedido, hermanos. Simplemente eso es lo que ha sucedido. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 41. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Mire, la gente dice, cree que esto está... Mire lo que está pasando en las iglesias del mensaje. El profeta dijo, este concilio ecuménico no es más que un alboroto entre las vírgenes fatuas. ¿Alguien se acuerda de eso? Y las vírgenes fatuas son del mensaje. Ya no están allá en la apostólica, Dios terminó con eso. El mundo nuevo es el mundo del mensaje. Vírgenes fatuas enviando hombres ecuménicos, uniéndolos, juntando los manojos, enviando a un Billy Graham y a un Oral Robert, pero en este día un José Branham, un Francisco Holguín, uniéndolos a todos, uniendo unidad. Su lema es la unidad, su lema es ecumenismo. Pero dijo, pero este concilio ecuménico no es más que un alboroto entre las vírgenes fatuas. Y mira lo que dice William Marion Branham, escuchen lo que va a decir. Ahora se produjo un Edén a donde ellos viven, un Edén del mundo eclesiástico. Todas ellas se están uniendo ahora en este gran concilio ecuménico y van a tener la misma, dice, van a tener la iglesia mundial, todas sujetándose a una sola cabeza, donde Satanás será coronado exactamente. En otras palabras, la novia va a coronar también al Rey de Reyes que gobernará del milenio. Pero no, la virgen falsa no falla en coronar, pero al anticristo. Dijo, todas estas vírgenes se están uniendo para coronar, dijo. Hermano, el propósito de Dios hacerse carne del último día es para coronar. Dijo el Señor, ¿qué hago, Naamán, con el hombre que yo quiero honrar? Y dijo, al que tú quieras honrar, dale tu caballo, dale el poder de revelación, dale tu capa, las vestiduras blancas como el ángel sellador, dale tu anillo, eso también sucedió. Tú serás solo Babel como anillo de sellar, y dale tu corona. Tu caballo, tu capa y tu corona, dáselo, dale tu espada, dale todo lo tuyo, dáselo al hombre que tú quieras honrar. Esa profecía en la Biblia es una sombra de lo que Dios haría en el último día. Y aquí dice el profeta que a Satanás será coronado por un concilio ecuménico que están haciendo las iglesias del mensaje. ¿Le aman? Mire, por aquí tengo otra cita. Mensaje, Cristo revelado en su propia palabra. Miren cuál es el propósito de Dios hacerse carne. Eso está tremendo. Muy bien, la Biblia dice, la Biblia revela toda la revelación, dice. El párrafo 143, página 36. Mensaje, Cristo revelado en su propia palabra. Como él lo hizo con el rey Nabucodonosor. Recuerden cómo él soñó esos sueños y vino de la cabeza hacia abajo. Ahora él viene de los pies hacia arriba. Pero en el reino babilónico, él mostró todos aquellos antiguos testamentos. Él vino de la cabeza hacia abajo hasta el grado que él llegó a Dios mismo. Llegó a ser carne al pie de la escalera. Ahora aquí en el Nuevo Testamento, él mismo se vuelve a traer eso hacia arriba, a la cabeza de nuevo para ser coronado. La cabeza de oro para ser coronado. O sea, cuando Dios empieza al último día, Satanás se hace carne en un hombre para ser coronado como el anticristo. Pero Dios mismo viene hacia arriba hasta hacerse carne en un hombre para ser coronado
Rey de reyes y Señor de señores. Esto lo dice en la página 32, William Marion Branham. El Dios estaba perversa. Ya son las últimas citas, hermanos. El Dios estaba perversa, página 19. Dice así la palabra del Señor. El Dios estaba perversa, página 19. Aquí está. Ahora, página 19, mensaje el Dios está perversa. Él está listo como con su novia cuidadosamente escogida y educada por medio de su propio conocimiento. ¿Ven? Toda pintada en su engaño de grandes edificios y grandes denominaciones. Ahí está otra vez, hermano. Millones de dólares moviéndose en esa iglesia falsa. Millones de dólares. Y dice, y pinturas de conocimiento y teología, e inteligentes e intelectuales y educados para engañar a todo el mundo. Y él llega a ser un Dios. O sea, el anticristo también llega a ser un Dios. Eso es lo que ha hecho, todo culminando en la persona del anticristo, el cual ya está coronado como el vicario de Dios por su novia amadora del mundo y científica. La persona del anticristo ya está coronada ahorita. ¿Por qué creen ustedes que todas esas naciones se inclinan ante José Branham? Ellos doblan sus rodillas, están coronando a un hombre, al incorrecto, al anticristo. Vamos a ir al libro de Génesis. Antes de eso, quiero el libro de los sellos. Los sellos, página 283. Dice así la palabra del Señor. Ahora, Cristo vino la primera vez como un mortal. Él viene 3 veces. Cristo viene 3 veces. Él dice, fíjense, Cristo en la primera venida vino como un mortal para sangrar y morir. William Branham, Amarillo, Texas. Esa es su primera venida. La segunda venida es el rapto, cuando nosotros ya estamos raptados. Le encontramos en el aire inmortal. Su tercera venida, Él es el Dios encarnado. Amén. Dios Emanuel para reinar sobre la tierra. ¿Ves lo que dice? ¿Qué es la tercera venida de Cristo, de William Marion Branham? Cuando viene a reinar sobre el milenio, es el Dios encarnado. William Marion Branham encarnado en un hombre para gobernar el milenio. Y mira lo que dice, ya vamos a terminar. Párrafo. Aleluya. Vamos a ir ahí. Bueno, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 41. Aconteció que pasados, permítame, 38 al 45, dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios mora? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Hermanos, esto que está pasando aquí es el momento que José salió de la cárcel para interpretar los sueños de Faraón.
que las 7 vacas, las 7 espigas, los 7 años. Esto tiene que representar los 7 truenos que estaban en la mente de Dios, que un hombre tendría que revelar en el último día, y que todos los ministros huirían de eso. Muchas veces me senté con ministros y una vez por 7 horas le estuve hablando a un ministro, dándole mensaje tras mensaje tras mensaje, y él escribiendo. Muchas veces vi ministros escribir las citas que yo le estaba dando, pero agarraban esas citas y las escondían y no se las decían a sus congregaciones, teniendo miedo de eso, teniendo miedo del reproche, miedo. Pero a través de 20 años estuve en las iglesias predicando y bajándome del púlpito, subía al pastor y decía, esto está errado, esto está equivocado. 20 años. ¿Me entienden? No fue la vida normal de un ministro. Esa no es la vida normal de un ministro. Los ministros son alabados, los ministros bajan de abajo y los halagan y se los llevan a comer y hacen todas estas cosas con ellos. Pero esa no fue la vida. Amén. No, esa no fue mi juventud. 20 años predicando y subiendo los pastores. Una vez estábamos predicando allá en la sierra de Álamos. Y prediqué y condené todo ese sistema que tenían ellos ahí. Y cuando yo bajé de la plataforma, un hombre sube a la plataforma y dice al pastor de esa iglesia, pastor, dijo, no hagas caso de lo que ese hombre acaba de decir. Ese es el diablo acaba de hablar. Y en ese momento un tío mío se pone a hablar en lenguas. Y cuando termina de hablar en lenguas, él da la interpretación. Y dice, pastor de esta localidad, no escuches lo que ese Eliseo acaba de predicar. Según él, Dios hablando por él. Eso fue mi vida. Eso fue mi juventud. 20 años, toda mi juventud. Eso fue lo que sucedió. En todo ese tiempo, amén. En diferentes lugares, al bajarme. Una vez predicamos en una carpa aquí en Nogales. Y cuando yo descendí de ahí, ¿qué predicaba yo? Todo sobre William Marion Branham, que Dios se haría carne en un hombre llamado William Marion Branham. Todo fue sobre William Marion Branham. Y cuando bajé del púlpito, subió un ministro y dijo, esta mañana, antes del amanecer, el Espíritu Santo me levantó y me dijo que habría un hombre aquí en el púlpito predicando puras mentiras y predicando puras diabluras. ¡Diabluras! Cuando yo dejaba el púlpito lleno de mensajes, citando uno tras otro, 3 estrellas se alinearon en Kentucky, la columna descendió sobre su cabeza, he aquí el Cordero de Dios. Esos eran las diabluras, pero subían los ministros después de que yo pasaba. En la ciudad que fuera, en Agua Prieta pasó lo mismo, en todo lugar donde iba. Por 20 años. Pero estos hechiceros no pudieron descifrar los códigos de quién es Dios, de quién es William Marion Branham. Estos hechiceros no pudieron con eso. Y al hombre que lo hizo, estas son las palabras que Dios habló sobre ese hombre. Y dijo Faraón a sus siervos. El profeta habla de que a Jesús no le daban bienvenida en ninguna parte aunque lo invitaran. Y eso fue lo que sucedía. Había un hermano allá llamado René, que decía, hermano Eliseo, tú predicas la palabra, gloria al Señor. Y cuando hacía reuniones, él no me daba el púlpito, ponía puros incrédulos. Dice que Jesús no era bienvenido aunque lo invitaran. En una ocasión invitaron a Jesús y aquel Simón se estaba burlando de él y dijo, si este fuera profeta, no le daba la bienvenida. Y yo llegué a lugares donde el pastor transmitía en vivo las predicaciones de los hombres. Y cuando yo iba a ir a predicar a esos lugares, como en la Ciudad de México, una iglesia grande, ese día ordenaron que no se transmitiera en vivo. Ese día me mandaron una nota que ya me callara. Ese día apagaron las luces. Eso irá de nuevo y eso se volverá a recordar en el día del juicio. Eso volverá a tener memoria en el día del juicio. Apagaron las luces mientras estaba predicando este bendito evangelio. Pero después de 20 años, después de tantos años, José en la cárcel, es sacado de la cárcel e interpreta los códigos del rey, los secretos muy guardados. Porque dice la Biblia, yo te daré a ti los tesoros escondidos y te he puesto por jefe de las naciones. Esos secretos muy guardados salieron a la luz siempre. Y entonces le dice Faraón, ¿dónde hallaremos un hombre con el Espíritu de Dios como este hombre? Porque usted dice, ¿quién es el que gobernará el milenio? Ese será ese hombre. ¿Cómo Dios lo va a vindicar? Por descifrar los códigos. Es decir, usted va, mucha gente diciendo, oh hermano, tenemos los 7 truenos. ¿Cuál es el nombre nuevo de Dios? ¿Cuál es el nombre nuevo de Dios? ¿Dónde están las 600 promesas de un redentor a los gentiles? Nadie sabe nada de eso. Y dijo Faraón, dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este?
en quien está el Espíritu de Dios. Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha dado a saber esto y has entendido, dice, a saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo y lo puso en la mano de José, y lo puso, dice, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará la mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sacnac-Panea, y le dio por mujer a Asenar, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Escuche lo que significa Sacnac-Panea, para que vea que eso es una sombra de este día. Sacnac-Panea significa el revelador de los secretos de Dios. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será revelado. Sacnac-Panea significa el revelador de los secretos. Puestos de pie, hermanos. Creo que todo el trabajo que uno ha hecho a través de los años, jamás esperé recompensa. Todo el tiempo y todos los años, lo único que yo deseé, lo único que yo anhelé, porque yo miraba cómo los ministros eran, ¿cómo se dice?, abrazados por otros ministros y les ponían la mano aquí. Y yo dije, no, ¿cómo dije? Yo no quiero las manos de los ministros, pues de hecho nadie me la ponía en mi hombro. Pero algún día, dije yo quiero sentir la mano de William Marion Branham sobre mi hombro. Aleluya. Gloria a Dios. Eso fue todo lo que yo pedí para mí. No quería nada, solamente sentir su mano sobre mi hombro. Y quiero contar un testimonio aquí. Porque Dios se ha tabernaculizado, no en un hombre, pero se ha tabernaculizado en su novia. Dios se ha hecho carne en su novia. Dijo el profeta: este es el día en que la palabra se está haciendo carne. Usted no puede recibir estas revelaciones si Dios no se hubiera hecho carne en usted para recibirlas. Yo estaba mirando allá en Venezuela a un anciano que se llama Orlando Mendoza. Un hombre que a través de los años siempre me guardó respeto. En ocasiones yo dejaba de predicar hasta por 3 meses. Y él me llegaba a mandar mensajes: hermano Eliseo, ¿cuándo va a predicar otra vez? Y yo le decía: cuando el Señor me guíe, hermano. Y él decía: ok, mi hermano, cuando Dios lo guíe. No conjeturando, no ordenando, no nada. Un anciano que dijo que por muchos años esperó la visitación del Señor a Venezuela. Y esto es lo que quiero dar testimonio de esto. Cuando yo estaba ahí en Venezuela, en la casa del hermano Orlando, yo miré cómo él me miraba contento. Más tarde él publicó y dijo: yo siempre anhelé ver a mi señor William Marion Branham, y hoy lo he visto entrar por mi casa en un hombre humilde llamado Eliseo Valenzuela. Pero yo cuando lo miré a él, yo no sé, que yo sentí algo, hermanos. Yo había deseado la mano de William Branham en mi hombro. Y este hermanito Orlando, muy tímido, pero él caminó hacia mí, hacia donde yo estaba. Ya estábamos en la calle y él puso la mano en mi hombro. Y yo en ese momento, Dios sabe eso, no lo quería decir, no se lo dije a él, pero en ese momento yo recordé lo que toda mi vida deseé: la mano de William Branham en mi hombro. Y como William Branham está hecho carne en su novia, cuando ese anciano puso la mano en mi hombro, yo sentí por primera vez la mano de mi creador, William Marion Branham, sobre mi hombro. Oh Padre Celestial,
Estamos en una hora solemne, Señor, porque esto es la santa convocación. Estamos en la eternidad, ya no podemos morir. Estamos comiendo del árbol de la vida, por el cual tenemos vida eterna. Oh, William Marion Branham, yo no pedí nada, Señor. Yo quise tu mano en mi hombro y tú me lo concediste. Y añadiste algunas cosas más, Señor, pero yo no las pedí. Yo prediqué por muchos años que tú serías rey en el milenio, William Marion Branham, hasta que Dios reveló que tú eres el Dios eterno y no puedes pisar esta tierra hasta después del milenio. Y yo no puedo, hay un gozo inefable en mi corazón por las cosas que tú has revelado y me has mostrado. Dios Todopoderoso, estamos en un tiempo solemne, en una hora, Dios Todopoderoso, la más gloriosa de todos los tiempos, y también en el tiempo más peligroso de todos los tiempos, donde una palabra en contra de este movimiento nunca será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Tú profetizaste que habría un mensaje en el último día, que un pensamiento en contra nunca sería perdonado. Oh, William Marion Branham, yo vengo delante de ti una vez más, Señor, intercediendo por tu pueblo, por tus hijos. Y yo en esta hora, William Branham, intercedo por mis hijos. Dios Todopoderoso, estamos entrando en esta introducción del milenio. Esta obra corta y rápida comienza, Señor. Y yo te pido, Padre, que haya un despertamiento en ellos. Un despertamiento a estas cosas eternas. Que haya un hambre, Padre, en ellos por buscar estas cosas. Ciertamente, Señor, a los 12 años de edad, cuando yo tenía 12, 10 años, estaba metido en esto, Padre, pero yo sé que era por causa del ministerio. Ellos no se ven igual, Padre, pero yo te pido, Dios Todopoderoso, que tengas misericordia de mis hijos, Señor, y que en ellos haya un despertamiento a esto, porque esto es algo serio, Señor. Tú acabas de acaba de ocurrir un cambio en todo esto, Padre. Y permite y no los dejes a ellos fuera, Padre Celestial. Yo te pido por todos tu pueblo, por aquellos 700 que prometiste que tenías listos para el rapto. Te pido que los despiertes pronto, Señor, para que todo esto termine. Porque tan pronto como el último de esos 700 caiga el cloro de la sangre, nos iremos de esta tierra. Oh, William Marion Branham, gracias por tu palabra. Gracias por aquella pequeña Venezuela, Señor, que le dio una entrada triunfal a tu presencia. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias. Nos despedimos no de tu presencia, solo de este lugar. En el nombre de William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos.